Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro de Animales a Dioses, breve historia de la humanidad, de Yuval Noah Harari. Quienes están siguiendo esta lectura se han dado cuenta que me he atrasado un poquito, pero créanme que la voy a terminar. Es un libro bastante extenso, casi 500 hojas, pero bueno, ya vamos en la número 305. El día de hoy vamos a iniciar el capítulo número 15, que se llama El matrimonio de ciencia e imperio. ¿A qué distancia se halla el Sol de la Tierra? Esta es una cuestión que intrigó a muchos astrónomos de principios de la Edad Moderna, en particular después de que Copérnico argumentara que es el Sol, y no la Tierra, el que está situado en el centro del universo. Varios astrónomos y matemáticos intentaron calcular la distancia, pero sus métodos proporcionaban resultados que diferían mucho. A mediados del siglo XVIII se propuso finalmente un medio fiable para efectuar la medición. Cada pocos años el planeta Venus pasa directamente entre el Sol y la Tierra. La duración del tránsito difiere cuando se observa desde puntos distantes de la superficie de la Tierra, debido a las minúsculas diferencias en el ángulo según el cual el observador lo ve. Si se hicieran varias observaciones del mismo tránsito desde diferentes continentes, solo haría falta una trigonometría sencilla para calcular nuestra distancia exacta del Sol. Los astrónomos predijeron que los siguientes tránsitos de Venus tendrían lugar en 1761 y 1769, de modo que desde Europa se enviaron expediciones a los 4 confines del mundo, con el fin de observar los tránsitos desde tantos puntos distantes como fuera posible. En 1761 los científicos observaron el tránsito desde Siberia, Norteamérica, Madagascar y Sudáfrica. Cuando se acercaba el tránsito de 1769, la comunidad científica europea realizó un esfuerzo supremo y se enviaron científicos a gran distancia, como el norte de Canadá y California, que entonces era una tierra salvaje. La Royal Society de Londres llegó a la conclusión de que esto no era suficiente. Para obtener unos resultados más precisos era imperativo enviar a un astrónomo directamente al Océano Pacífico Sudoccidental. La Royal Society acordó enviar a un eminente astrónomo, Charles Green, a Tahití, y no escatimó esfuerzos ni dinero, pero puesto que financiaba una expedición tan cara no tenía sentido emplearla para hacer solo una única observación astronómica. Por lo tanto, a Green lo acompañaba un equipo de otros 8 científicos de diversas disciplinas, encabezado por los botánicos Joseph Banks y Daniel Solander. El equipo incluía asimismo artistas que tenían asignada la producción de dibujos de las nuevas tierras, plantas, animales y personas que los científicos sin duda encontrarían. Equipados con los instrumentos científicos más avanzados que Banks y la Royal Society podían adquirir, la expedición se puso bajo el mando del capitán James Cook, un marino experimentado, así como un consumado geógrafo y etnógrafo. La expedición partió de Inglaterra en 1768, observó el tránsito de Venus desde Haití en 1769, exploró varias islas del Pacífico, visitó Australia y Nueva Zelanda y volvió a Inglaterra en 1771. Aportó una enorme cantidad de datos astronómicos, geográficos, meteorológicos, botánicos, zoológicos y antropológicos. Sus descubrimientos supusieron contribuciones importantes a varias disciplinas, estimularon la imaginación de los europeos con asombrosos relatos del Pacífico Sur e inspiraron a futuras generaciones de naturalistas y astrónomos. Uno de los campos que se benefició de la expedición de Cook fue el de la medicina. En aquella época los barcos que se hacían a la mar hacia costas distantes sabían que más de la mitad de los miembros de su tripulación morirían en el viaje. La némesis no eran los nativos enfurecidos, los buques de guerra enemigos o la nostalgia. Era una dolencia misteriosa llamada escorbuto. Los hombres que padecían la dolencia se tornaban letárgicos y deprimidos, y sus encías y otros tejidos blandos sangraban. A medida que la enfermedad avanzaba, se les caían los dientes, aparecían llagas abiertas y tenían fiebre, se tornaban ictéricos y perdían el control de sus miembros. Se calcula que entre los siglos XVI y XVIII, el escorbuto fue la causa de la muerte de alrededor de 2 millones de marineros. Nadie sabía qué lo causaba y no importa qué remedios se probaran, los marineros continuaban muriendo en gran número. El punto de inflexión llegó en 1747, cuando un médico escocés, James Lind, realizó un experimento controlado en marineros que padecían la enfermedad. Los separó en varios grupos y dio a cada grupo un tratamiento diferente. A uno de los grupos de prueba se le instruyó para que comiera cítricos, un remedio popular común para el escorbuto. Los pacientes de aquel grupo pronto se recuperaron.
Lynn no sabía qué tenían los cítricos y de qué carecía el cuerpo de los marineros, pero ahora sabemos que es la vitamina C. Una dieta habitual a bordo en aquella época carecía notablemente de los alimentos que son ricos en este nutriente esencial. En los viajes de larga duración, los marineros solían subsistir a base de galletas y tasajo de buey y casi no comían fruta ni hortalizas. La Royal Navy no estaba convencida con los experimentos de Lynn, pero James Cook sí lo estaba. Cargó en su barco una gran cantidad de chucrut y ordenó a sus marineros que comieran fruta fresca y hortalizas en abundancia cada vez que la expedición tocara tierra. Cook no perdió ni un solo marinero por causa del escorbuto. En las décadas que siguieron, todas las armadas del mundo adoptaron la dieta náutica de Cook y se salvaron las vidas de numerosos marineros y pasajeros. Sin embargo, la expedición de Cook tuvo otro resultado, mucho menos benigno. Cook no solo era un marino y geógrafo experimentado, sino también un oficial naval. La Royal Society financió una gran parte de los gastos de la expedición, pero el barco lo había proporcionado la Royal Navy. La Armada también contribuyó con 85 marinos y marines bien armados, y equipó el buque con artillería, mosquetes, pólvora y otro cargamento. Gran parte de la información reunida por la expedición, en particular los datos astronómicos, geográficos, meteorológicos y antropológicos, eran de un valor político y militar evidente. El descubrimiento de un tratamiento efectivo para el escorbuto contribuyó en gran medida al control británico de los océanos del mundo y a su capacidad de enviar ejércitos al otro extremo del planeta. Cook reclamó para Gran Bretaña muchas de las islas y tierras que descubrió, en especial Australia. La expedición de Cook sentó las bases de la ocupación británica del Océano Pacífico sudoccidental, de la conquista de Australia, Tasmania y Nueva Zelanda, de la instalación de millones de europeos en las nuevas colonias y del exterminio de sus culturas navías y de la mayor parte de sus poblaciones autóctonas. En el siglo que siguió a la expedición de Cook, las tierras más fértiles de Australia y Nueva Zelanda fueron arrebatadas a sus habitantes por los colonos europeos. La población nativa se redujo en hasta un 90% y los supervivientes fueron sometidos a un duro régimen de opresión racial. Para los aborígenes de Australia y en menor medida para los maoríes de Nueva Zelanda, la expedición de Cook fue el principio de una catástrofe de la que jamás se han recuperado completamente. Un destino todavía peor corrieron los nativos de Tasmania. Después de haber sobrevivido durante 10.000 años en un aislamiento espléndido, fueron casi aniquilados al cabo de un siglo de la llegada de Cook. Los colonos europeos los expulsaron primero de las partes más ricas de la isla y después, codiciando incluso las tierras salvajes que quedaban, los cazaron y los asesinaron de manera sistemática. Algunos de los pocos supervivientes fueron acosados con perros y conducidos a un campo de concentración evangélico, donde misioneros bien intencionados pero no particularmente razonables intentaron adoctrinarlos en las costumbres del mundo moderno. A los tasmanos se les instruyó en la lectura y la escritura, el cristianismo y varias habilidades productivas, como coser ropa y labrar el campo, pero se negaron a aprender. Se tornaron todavía más melancólicos, dejaron de tener hijos, perdieron todo interés por la vida y finalmente eligieron el único camino para huir del mundo moderno, de la ciencia y el progreso, la muerte. Qué lástima, la ciencia y el progreso los persiguió incluso en la otra vida. Antropólogos y conservadores en nombre de la ciencia se apoderaron de los cadáveres tasmanos, fueron disecados, pesados y medidos y analizados en artículos sabios. Después, cráneos y esqueletos fueron exhibidos en museos y colecciones antropológicas. No fue hasta 1976 que el Museo Tasmano aceptó enterrar el esqueleto de Truganini, considerada por muchos la última persona con sangre totalmente tasmana, que había muerto 100 años antes. El Real Colegio Inglés de Cirujanos conservó muestras de su piel y pelo hasta 2002. El buque de Cook fue una expedición científica protegida por una fuerza militar o una expedición militar a la que se unieron unos cuantos científicos. Esto es como preguntar si el depósito de gasolina de nuestro automóvil está medio lleno o medio vacío. Fue ambas cosas. La revolución científica y el imperialismo moderno eran inseparables. Personas como el capitán James Cook y el botánico Joseph Banks apenas podían distinguir la ciencia del imperio y tampoco pudo la infortunada Truganini. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro de Animales a Dioses, Breve Historia de la Humanidad de Yuval Noah Harari. Recuerden dejarme sus comentarios, seguirme en mis redes sociales, suscribirse al canal, compartir la lectura. Los espero en el próximo video. Muchas gracias por escuchar.